amados hermanos y amigos aquí presentes. Es para mí un privilegio estar con ustedes y en esta mañana, en esta ocasión, hemos de leer en la Escritura, en el capítulo 4 del último libro del Antiguo Testamento. Leeremos en el capítulo 4 del libro del profeta Malaquías. Y el verso 4 dice, capítulo 4 y verso 4 del libro del profeta Malaquías dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pueden tomar asiento. Si Dios nos dice que recordemos la ley de Moisés, tenemos nosotros que recordar la ley de Moisés. Y tenemos que estar recordando la ley de Moisés. ¿Por qué motivo Dios nos dice que recordemos la ley de Moisés? Porque conforme a lo que está escrito por Moisés, ahí está la obra que Dios habría de hacer. Por eso Dios dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué ordenanzas y leyes para todo Israel. Dios encargó o le encargó las ordenanzas y las leyes para todo Israel. ¿A quién? A Moisés. Cuando nosotros pensamos y decimos: quiero conocer la voluntad de Dios, quiero conocer los planes de Dios, quiero conocer la obra de Dios, quiero saber lo que Dios está haciendo en mi tiempo. Para eso hay que recordar la ley de Moisés, porque en las leyes y ordenanzas que Dios le dio a Moisés, que Dios le encargó a Moisés para que se las pasara, se las notificara al pueblo hebreo, ahí está todo el programa divino que Dios llevaría a cabo, cada cosa para cada tiempo. Por eso Dios le dio estas ordenanzas al pueblo hebreo a través de Moisés, y en muchos lugares le dice: en tal mes ustedes van a llevar a cabo tal fiesta. Por ejemplo, en el mes primero, en el mes de Abib, en ese mes ustedes van a llevar a cabo una gran fiesta, la cual es la Pascua. Ustedes tomarán el día 10 del mes de Abib, del mes primero, tomarán un cordero, y eso será por familia, y el día 14 lo sacrificarán. Luego, el día 14 comenzarán también una fiesta, la cual será la fiesta de los ázimos, en donde ustedes comerán pan sin leudar por 7 días. Ahí encontramos otra solemnidad, otra fiesta más, otra ordenanza más que notificó Moisés al pueblo hebreo. Y luego de eso encontramos otra fiesta más, otra solemnidad más,
la cual es la fiesta de las primicias. Esa fiesta es donde de los frutos primeros de la siembra se toma esa primer gavilla, esos primeros frutos, y se ofrece a Dios una gavilla mecida. La ofrece el sacerdote. Encontramos que ese era otro de los ritos, de las ordenanzas que Dios le había dado para el pueblo de Israel. Luego de eso también encontramos la fiesta de Pentecostés. Se contarían 49 días, o sea, 7 semanas. Se contarían 49 días, que son 7 semanas, 7 por 7, 49. Y el día 50 después sería el día de Pentecostés, porque Pentecostés es 50. Y ahí se llevaría a cabo una gran fiesta también. Luego de eso, encontramos que Dios le dice también a Moisés que le notifique al pueblo de Israel otra actividad más, otra solemnidad, y es el día de la expiación. Eso sería hecho el día 10 del séptimo mes, y esa actividad, ese sacrificio que se llevaría a cabo, sería el sacrificio del cual el sacerdote, el sumo pontífice, tomaría sangre e iría al lugar santísimo con esa sangre para expiación por el pueblo. Luego encontramos que en esos días, o sea, días antes, el mismo mes, pero el día primero de ese mes séptimo, habían tenido una actividad también, y era una conmemoración al son de trompetas. O sea que las trompetas venían en el séptimo mes, el día primero, y la expiación venía el día 10 del mismo séptimo mes. O sea, en el mismo mes, aquí tenemos dos conmemoraciones, dos fiestas muy importantes. Y luego, en ese mismo mes séptimo, entonces vendría la gran fiesta, la gran solemnidad de las cabañas o de los tabernáculos. Y eso se haría el día 15 del séptimo mes, en donde se había llevado a cabo el primer día de ese mes, la conmemoración, la solemnidad al son de las trompetas, y después el día 10, la expiación, y el día 15 comenzaba la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas, como le quieran llamar, y eso sería una fiesta, una solemnidad que Dios estableció para el pueblo de Israel. Y luego de eso, terminaban las fiestas, terminaba ese ciclo de fiestas, y luego de eso, esos mismos ciclos que corrieron en esas fiestas que Dios le había dado al pueblo, luego esos ciclos volverían a correr en otro nivel o otra etapa divina. Y, por ejemplo, tenemos que Dios le dijo al pueblo hebreo después, más adelante, le dice: ustedes tendrán
7 años ustedes contarán cada 7 años, 6 años de trabajo, y el séptimo será de descanso para toda la tierra. Será el sábado de la tierra. O sea, así como Dios le dio el sábado al hombre, el día séptimo, a la tierra le dio el año séptimo. El hombre fue tomado de la tierra, y los ciclos que se corren o que Dios corre en el ser humano, también los corre en la tierra de donde tomó al ser humano. Y entonces le dice, tendrán 6 años de trabajo en la tierra se trabajará 6 años, y el séptimo será sábado, como ustedes también, el séptimo día es sábado de descanso para ustedes. Ustedes entonces contarán 7 semanas de años, 7 semanas de años. Ya ellos conocían eso, porque ellos habían también contado 7 semanas de día para poder llegar al día 50, que era el día de Pentecostés. Ahora el mismo ciclo, ustedes lo van a recorrer y contarán 7 semanas, pero no de días, sino de años. 7 semanas de año. Cada 7 años, el año séptimo es un sábado. Y luego, sábado de año, no de día. Y luego de eso, después de las 7 semanas de año, viene el año número 50. Y ese año número 50 será el año de jubileo. Así como era día de jubileo, el día 50, entonces el año 50 será también año de jubileo. 50 es Pentecostés. Por eso el día 50 es el día de Pentecostés, y el año 50 es el año de Pentecostés, año de jubileo. El año del jubileo es el año de Pentecostés, no el día, sino el año. Ahora, lo que en el día ocurrió es tipo y figura de lo que ocurrirá en el año. Estas fiestas que ustedes ven ahí en las ordenanzas y leyes que dio Moisés al pueblo hebreo son lo que muestra, la gran obra divina que Dios llevaría a cabo en este planeta Tierra. Y Dios tenía que darlas al pueblo hebreo, porque para Dios materializar, realizar los planes de Él, sus planes, ¿dónde los tiene? En su mente. Pero tienen que salir de ahí y convertirse en la palabra hablada. Tienen que convertirse en palabra. Tienen que pasar a una nueva etapa. Y para eso, Dios siempre ha usado, ha necesitado un profeta para que capte los pensamientos divinos, capte los planes divinos, la mentalidad divina, y entonces notifique a los seres humanos lo que Dios está pensando. Y al dar a conocer esos planes, entonces el pueblo, bajo esas leyes y ordenanzas, recibió la ordenanza de Dios de practicar esas leyes. Y lo que el pueblo hacía y el beneficio que recibía, todo eso era tipo y figura de lo que Dios habría de hacer en su programa y el beneficio grande que habría para los seres humanos.
Por ejemplo, tenemos, yendo al principio, al primer mes del pueblo hebreo, al mes de Abib, Dios le dio la Pascua, le dijo: esto lo harán por estatuto perpetuo. Y esa Pascua fue la que ellos sacrificaron aquella noche 14 de Abib, en donde el Señor heriría al pueblo egipcio y mataría a todos los primogénitos del pueblo egipcio. Pero el pueblo hebreo, teniendo la Pascua, recibió también la ordenanza, la revelación de que la manera en que ellos no tendrían en sus hogares la muerte de sus primogénitos, y ni tampoco tendrían la muerte de sus primogénitos en sus ganados, sería aplicando la sangre del Cordero Pascual. Para muchas personas eso quizás no significaba nada. Por ejemplo, para los egipcios, saber que el pueblo hebreo estaba tomando la sangre de un cordero y colocándola en los postes y el dintel de las puertas, eso no tenía significado para ellos. Pero para Dios sí tenía significado, porque aquello era sombra de lo que Dios realizaría en su programa. Y aún la sombra, el tipo y figura de lo que Dios va a hacer, cuando es el tiempo para hacer el tipo y figura, la sombra de lo que va a ser hecho más adelante, el tipo y figura, la sombra, es respaldada por Dios. Porque es como cuando usted se para en el sol o se para frente a una luz. Si usted se para frente a una luz, como estamos aquí, usted podrá notar una cosa, y es que si el original levanta la mano, la sombra tiene que levantarla, mire. Si el original levanta la Biblia, en la sombra se refleja eso mismo. Y si Dios en su programa habría de hacer todas esas cosas que Él tenía en su mente, en la sombra de lo que Él habría de hacer, tenía que reflejarse todo eso. Era la sombra, pero cuando se presenta el pueblo, no a la sombra, sino a lo que proyectaba esa sombra, ya entonces no ve en oscuridad, sino que ve cara a cara. Y cara a cara se puede distinguir muchas cosas que no se podían distinguir bien cuando lo que se veía era la sombra. Pero en la sombra estaba todo, pero era un reflejo de una realidad que estaba más adelante. La realidad no es la sombra. La sombra solamente es la figura, es figura de lo que hay más adelante. Una figura, o sea, una sombra, lo que muestra es que si en la sombra se ve una mano con 5 dedos, cuando usted vea lo que proyectó esa sombra, va a ver 5 dedos también en la mano. Y así es todo esto de las leyes y ordenanzas de Dios. Todo le fue dado a Moisés para notificarlo al pueblo hebreo y ponerlo por obra, practicarlo. Cada vez que el pueblo hebreo practicaba, efectuaba una de esas ordenanzas, estaba viéndose
la sombra de lo que Dios habría de hacer. Cada vez que practicaba la Pascua, ellos la practicaban en memoria de lo que pasó allá el día en que ellos iban a salir de Egipto. Pero Dios miraba lo que Él habría de realizar en el futuro. Así es que Dios la dio porque todo aquello era tipo y figura de lo que Dios habría de hacer un día. Ahora, hay algo bien importante, y es que Dios siempre que va a reflejar algo, siempre para el tiempo en que eso se refleja, y entre la gente que eso se refleja, eso viene a ser parte de la historia de ese tiempo. O sea que es algo real, ellos lo viven en ese tiempo, pero sin embargo es tipo y figura de lo que Dios ha de hacer. Por ejemplo, tenemos a David diciendo en una ocasión: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y decía: horadaron mis manos y mis pies, con tal puedo todos mis huesos. ¿Qué estaba sucediendo ahí? Bajo un momento por el cual estaba pasando David, un momento de sufrimiento, de problemas, un momento que estaba experimentando David en su propia carne. Bajo el Espíritu de Dios, describió la obra, describió lo que le acontecería al Mesías cuando él viniera en su primera venida. Pero David experimentó ese momento y se convirtió eso en tipo y figura de lo que le acontecería al Mesías. O sea, que siempre usted encontrará que aunque algo sea tipo y figura, el tipo y figura también se vive. Viene a ser un momento de realidad, parece que lo vive, aunque en él no se cumpla todo lo que Dios tiene planeado. Pero es que Dios refleja primero siempre lo que Él ha de hacer. Y después, cuando el pensamiento de Dios llega a completa realización, es cuando Dios cumple Él todo eso que se estaba reflejando anteriormente. Cuando cumplió la Pascua, cuando Dios la cumplió en su programa, ya vean ustedes que se reflejaba, en el reflejo había un cordero. Pero cuando apareció ese cordero, cuando apareció el real, era un cordero todavía, pero ese cordero era un hombre. Así es que Juan decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo lo que había sido un reflejo allá en la Pascua venía a materializarse en el programa de Dios para quitar el pecado del mundo. Ahora, usted y yo tenemos que comprender estas cosas para ver cómo es que Dios lleva a cabo su programa. Usted debe saber siempre, si usted está viviendo en la etapa en donde se está llevando a cabo en tipo y figura, o si se está materializando lo que fue tipo y figura en otro tiempo. Porque hay tiempo para reflejar lo que Dios va a hacer, pero hay tiempo para hacerse lo que Dios va a hacer. O sea, para Dios hacer lo que Él ha de hacer. Tenemos
los panes sin levadura, o sea, los ácimos. Eso también fue algo que allá en el pasado fue muy significativo. Era por 7 días también. El día de la Pascua, ahí comenzaban a comer los panes sin levadura por 7 días. Pablo, el gran apóstol, dice que somos la nueva masa sin levadura, y dice que nos cuidemos porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Imagínense la iglesia del Señor siendo la nueva levadura. Un poquito de levadura que le echen leuda toda una edad. Y si la leuda, entonces se daña todo lo que Dios tiene con ese plan. Bueno, Pablo dijo que somos la nueva masa, y como la nueva masa que el pueblo de Israel preparaba, debemos nosotros cuidarnos de no tener levadura. Bueno, 7 días, las edades de la iglesia son también 7. Por lo tanto, tenemos nosotros que ver que Dios todo lo reflejó en el pasado. Ahora, esto todavía tiene un poco más que se podría explicar, lo de la fiesta de los ácimos, pero vamos a seguir adelante, vamos a seguir hacia las primicias. En esta fiesta de las primicias era cuando esta fiesta se llevaba a cabo, esto se celebraba tomándose de los primeros frutos, porque siempre en una siembra aparecen unos primeros frutos antes de la cosecha estar lista, completa, antes de hacerse la cosecha de todo el fruto, siempre aparecen los primeros frutos, los cuales son los que uno recoge, los que uno prueba, son siempre los mejores que uno encuentra. Y esa gran fiesta o esa gran ordenanza de parte de Dios fue dada al pueblo de Israel, que tomaran de los primeros frutos y ofrecieran a Dios una gavilla mecida, el sacerdote la ofreciera, y eso sería en el plan de Dios algo muy importante. Si Dios aceptaba esa gavilla mecida y si agradaba a Dios, había una grande bendición para el resto de la cosecha. Así es que las bendiciones de Dios podemos ver que dependen del cumplimiento de estas ordenanzas y de estas leyes que Dios le dio al pueblo hebreo. Busque usted y usted verá que donde quiera Dios le dice al pueblo hebreo que guarde sus leyes y sus ordenanzas para que sea el pueblo bendecido, para que su lluvia venga a su tiempo y haya mucho fruto en todos sus terrenos. Dios le promete grandes bendiciones cuando el pueblo guarde esas leyes y esas ordenanzas. Si no las guardaba, Dios dice, ustedes si no las guardan, han de perecer. Es que en todas esas leyes había una grande bendición porque eran el tipo y figura de lo que Dios habría de hacer. Ahora cuando en el programa divino, en otro ciclo, que es en el ciclo de Dios, vamos a decir, en el ciclo de Dios, cuando se mueve esta gran ordenanza de las primicias, encontraremos que la primer gavilla
de toda la cosecha que Dios llevará a cabo en su gran campo, porque Él dijo que su campo era como un campo de trigo. Y la primer gavilla dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Así es que él, además de decir que todos los hijos de Dios eran trigo, también él dijo que él era ese grano de trigo que tenía que morir. Él sería el primer grano de trigo. ¿Saben ustedes una cosa? Todas las cosas que han de manifestarse están siempre en la simiente. Si una persona, algunas personas no están conformes quizás, esos son los inconformes, los que no comprenden el plan de Dios, no están conformes con la forma en que son, pero si son altos o son bajitos, son rubios, son de pelo negro, son gorditos, son delgados, son de ojos verdes o de ojos negros o castaños, de lo que sea, todo eso estaba en la simiente. Todo eso estaba en el gene que produjo el cuerpo suyo. Si es blanco, si es trigueño, si es de ojos claros, de ojos oscuros, de pelo negro, de pelo rubio, como sea, todo eso estaba en la simiente que produjo, formó ese cuerpo suyo. Y Cristo, siendo el grano de trigo que sería sembrado, en él estaba todo lo que se manifestaría en una forma multiplicada. Es como Adán. En Adán estaba Eva. En Cristo estaba la iglesia. Porque en ese grano de trigo que se sembró estaban todos los demás granos de trigo, pero se veía uno solo. Usted toma un grano de trigo o toma un grano de maíz y usted ve uno solo. Pero si usted es una persona que sabe lo que es una simiente y ve que lo que tiene en la mano es una simiente, usted, si sabe todo eso, usted dice, ustedes pueden ver, ustedes pueden mirar un solo grano de trigo o de maíz o de caraota. Pero usted puede decir, pero yo veo aquí miles de granos de trigo, miles de granos de caraota aquí, miles de granos de maíz aquí, porque usted tiene conocimiento de que en la simiente, en un solo grano de maíz, ahí hay miles y miles de granos de maíz, pero que todavía no están manifestados porque tiene que pasar por el proceso de muerte, sepultura y resurrección, porque en la resurrección es que aparece ese que se sembró solo, aparece después multiplicado en la resurrección, porque entonces forma la planta y en la planta salen todos esos, lo mismo que se sembró, pero en una forma multiplicada. O sea, está la ley de la siembra y la cosecha. La siembra, se siembra una cosa y de eso se cosecha en una forma multiplicada. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. Así es que cuando esa primer gavilla, y en esa primer gavilla están representados ¿quiénes? En esa primer gavilla está representada toda la cosecha. Porque esa primer gavilla es lo primero que se cosecha. Ahora, yo no sé si ustedes pueden ver que Dios
trabaja en una forma tan y tan perfecta que Dios va moviéndose paso a paso en su obra, y algunas personas que no entienden estas cosas pueden estar deseando en un tiempo en que Dios está haciendo una obra, pueden estar deseando que Dios esté haciendo grandes cosas por acá o por allá, y sin embargo Dios está haciendo grandes cosas y la gente no entenderlo, porque Dios hacer grandes cosas es Dios hacer lo que Él tiene programado para ese tiempo. Ver a Dios hacer la cosa más grande en el tiempo en que uno viva es ver a Dios hacer la obra que Él tiene programada para ese tiempo. Porque no hay otra cosa más grande que Dios tenga para hacer, porque lo hubiera programado. Lo más grande que Dios puede hacer es que la obra que Él tiene para ese tiempo. Y sin embargo, cualquier persona puede estar por allá perdido en lo que fue la obra de Dios para otro tiempo y no entender cuál es la obra que Dios está haciendo en ese tiempo. Y una de las cosas claras que debemos comprender es que para Dios hacer su obra siempre utilizará seres humanos para hacerla entre seres humanos. Y no hará nada el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Ahora usted puede ver la manera sencilla, la manera simple que Dios tiene para notificar lo que Dios va a hacer o esté haciendo en el tiempo en que uno vive. Y podrá también ver la manera sencilla en que Dios hace la obra para ese tiempo. Si usted busca a través de la historia bíblica, usted encontrará que toda la obra que Dios ha hecho desde el Génesis hacia acá, la ha hecho a través de seres humanos, porque es para beneficio de los seres humanos. Así es que hay dos cosas muy importantes para uno entender. Si quiere uno conocer qué es lo que Dios va a hacer, tiene que saberlo de acuerdo al orden de Dios. No hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Y Él dijo: he aquí yo he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Quieren las iglesias conocer lo que Dios estará haciendo en este tiempo? Pues tienen la promesa de Dios de que Él les envía su ángel. Esa es la promesa que Dios ha hecho, esa es la promesa del Señor. Y siendo esa la promesa del Señor, entonces habrá la información correcta y completa para todas las iglesias que quieran saber lo que Dios estará haciendo en este tiempo. Tendrán la oportunidad de conocer la revelación de Jesucristo. El Apocalipsis es un libro simbólico, el cual todo el mundo ha querido entender. Pero cuando comienzan a leer, comienzan las gentes a ver que ese libro no se puede entender a menos que no haya quien nos explique. Es como decía aquel eunuco cuando Felipe se le acercó. El eunuco estaba leyendo el libro del profeta Isaías, donde hablaba acerca de una persona. Y Felipe le dice al eunuco: ¿entiendes lo que lees? Él le dice: ¿y cómo voy a entender si no hay quien me explique? Súbete al carro. Felipe se subió y le pregunta a Felipe: aquí el profeta Isaías, cuando está hablando estas cosas, ¿está hablando de él mismo o está hablando de otro? Entonces Felipe le dice:
Isaías está hablando de otro. Y de ese otro es que yo te voy a hablar. Isaías está hablando de un hombre el cual murió, el cual ha pasado por todo esto que el profeta Isaías visualizó. Y ese hombre se llama Jesús de Nazaret, el cual murió aquí en Jerusalén. Tú has sabido la noticia de todo lo que sucedió. Ese es el hombre del cual el profeta Isaías habla en su profecía. Este eunuco, cuando le preguntó, ¿habla el profeta Isaías, habla de él o habla de otro? Si hablaba de él mismo, pues no era una profecía. Pero Isaías era profeta y estaba profetizando acerca del Mesías. Bueno, ¿cómo entenderé si no hay quien me explique? Dijo el eunuco. Y así es el libro también del Apocalipsis, así como lo es el libro del profeta Isaías. Si no hay quien explique esas profecías, ¿quién va a entender? Pero Dios envió a Felipe para que le explicara a el eunuco. Y Dios siempre, cuando quiere que algo se entienda de las profecías bíblicas para el tiempo en que Él desea que se entienda, porque es el tiempo donde Él las va a cumplir o las ha cumplido, Él siempre enviará a alguien para explicar lo que eso significa. Y Él dice: yo envío mi ángel para que dé testimonio de estas cosas, para que explique todas estas cosas del Apocalipsis. De otra manera, todo el mundo que lee el Apocalipsis lo que dice es, cuando le preguntan, ¿tú entiéndelo? ¿Quién va a entender eso? ¿Quién va a entender si no hay quien le explique a uno? Si este libro, aunque Juan fue el que lo escribió, él no explicó nada, sino que escribió un montón de símbolos aquí. Pero, y ya él no está, no hay quien nos explique. El Señor dice: yo les envío mi ángel para que les explique. Él les explicará para que ustedes puedan entender. ¿Saben ustedes una cosa? Que en cada tiempo en que Dios da a conocer algo de su programa o algo de su revelación, usted encontrará que estará en acuerdo con alguna de estas solemnidades, de estas leyes u ordenanzas que Dios le dio a Moisés para notificar al pueblo hebreo. Cuando Felipe le explicó al eunuco que ese del cual hablaba Isaías, ese sin atractivo para que le deseasen, ese era Jesús de Nazaret. Y toda esa explicación que le dio Felipe concordaba ¿con qué? Con una de las fiestas del Antiguo Testamento. Concordaba con una de las ordenanzas que Moisés le dio al pueblo cuando la recibió de parte de Dios. ¿Concordaba con qué? Con la Pascua. O sea que todo lo que Dios haga, usted lo va a encontrar en alguno de esos lugares, en alguna de esas ordenanzas. Usted va a encontrar la obra que Dios haga en el presente. Estará en tipo y figura, estará reflejada, estará dentro de alguna de las fiestas que dio Moisés al pueblo hebreo. Bueno, ya vimos la Pascua, vimos también las primicias, vimos los panes sin levadura, los ácimos, vimos las primicias. Las primicias es, como dice el apóstol Pablo, vamos a ver esto de las primicias, porque cuando hablamos de la resurrección y de la ascensión del Señor al cielo y de Él entrar al lugar de Dios, al lugar santísimo con su sangre para presentarla allí por
todos los hijos de Dios y luego descender en espíritu, todo eso usted lo encontrará aquí en una de estas fiestas. El apóstol San Pablo, hablándonos aquí en el libro o en la carta a los Corintios, en el capítulo 15 y verso 20 nos dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Mas cada uno en su orden. Porque Dios tiene orden en todo. Mas cada uno en su orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Porque Cristo es las primicias de el campo de trigo del Señor. Él es el primero de esa gran cosecha. Él es el primer fruto que llegó a madurez y fue presentado ante la presencia de Dios y fue aceptado. Y luego fue mecido sobre el pueblo el día de Pentecostés. Eso lo vamos a dejar pendiente. Ahora, fíjese, las primicias es Cristo. Porque fue recogido como primicia, fue aceptado y fue recibido por Dios. Y luego el resto de la cosecha, el resto de la gran cosecha del Señor, lo cual Él dice que será para el tiempo final. Pero recuerden una cosa, hay dos ciclos. Está el ciclo aquel que se corrió allá cuando se llegó al día de Pentecostés. Y luego está el ciclo que se va a correr acá hasta llegarse al año de Pentecostés. Ahora quiero quedarme por aquí cerca sin pasar muy adelante, porque fíjense, todo esto se mueve conforme al programa de Dios. Ya sabemos que Cristo es las primicias de los que durmieron. Es el primero que se levantó. Cristo es el primero de todo el trigo del Señor. Es la gavilla mecida. Hay algo que nosotros no podemos dejar pasar por alto. Y es que estos ciclos, cuando ya se han cumplido, después vuelven a repetirse más adelante. Y nos fue dicho por uno de los grandes profetas, el más grande de los profetas del Nuevo Testamento, después de Jesús, nos fue dicho que se mecerá una gavilla nuevamente en los días finales. Será mecida una gavilla nuevamente en los días finales. O sea que entonces todo aquel ciclo que se corrió allá, desde el momento en que se tomó aquella gavilla y se presentó a Dios y se meció, hasta que se llegó al día de Pentecostés, ese ciclo nuevamente se recorre en un ciclo divino más alto, hasta que se llegue
no al día de Pentecostés, sino al año de Pentecostés. Pero ese es un ciclo en donde ocurren todas aquellas cosas que ocurrieron en aquel mismo ciclo, pero que ya aconteció. Ahora, fíjese, él dice, el Hijo del Hombre es esa gavilla mecida. Y en los días finales se mecerá nuevamente la gavilla, las primicias, esa gavilla, esa primicia se mecerá. Ahora vean ustedes, el Hijo del Hombre es esa gavilla mecida, porque el Hijo del Hombre es el grano de trigo que fue sembrado en tierra. Y los demás, o sea, el pueblo, el resto de los hijos de Dios son trigo también. Pero el trigo llegará a madurez. Y al llegar a madurez entonces vendrá la cosecha completa. En esto no, yo creo que ustedes comprenden todo esto que estamos hablando. Y yo creo que estamos nosotros viviendo en un tiempo bien importante. Había algo que yo no había querido hablar en las otras ocasiones, y es esto de que estos ciclos que ya se cumplieron en el pasado se vuelven a repetir en los días finales. ¿Por qué se vuelven a repetir? Se vuelven a repetir cuando se llegue al año 50 o año de jubileo, porque en ese año o en esa gran fiesta que fue mostrada allá al pueblo hebreo, es donde Dios, en una forma consecutiva, recorre nuevamente ese ciclo que ya pasó. Por eso encontramos que Dios recorrió el ciclo de las 7 edades de la iglesia. Y en cada una de esas edades, la voz de Dios se escuchó. La voz de Dios, cuando Dios habla, se oye como un trueno. Cuando habló en aquella ocasión, cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro, cuando Jesús dijo aquellas palabras, que glorificara a su Hijo, que glorificara al Hijo, dice que se oyó del cielo, se oyó una voz. Jesús oyó una voz. La gente oyeron un trueno. Y decían, trueno le ha hablado. Ha sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Pero después que ya todo eso ha pasado, la Biblia dice que fue la voz de Dios. Porque la voz de Dios, cuando habla, se oye tronando. Porque cuando Dios truena, es cuando Dios está hablando. Porque su voz es como un trueno. En cada edad, Él tronó. Tronó en la primera edad, tronó en la segunda, un trueno en la primera, un trueno en la segunda, y así por el estilo. Pero ¿cómo fue que Él tronó? Él tronó a través de cada uno de los mensajeros. Eso fue en la segunda dispensación, en donde se corrieron esas 7 edades de la iglesia, que eran como los 7 años que Dios le dio al pueblo de Israel, que le dijo, cada 7 años, el año número 7 será año de reposo. Y será 7 semanas de año. Y después de esas 7 semanas de años, el año 50 será de jubileo. También tenemos las fiestas estas
que el pueblo hebreo celebraba, y ahí tenemos que son aplicables también a las edades de la iglesia. Así es que tenemos algunas de ellas que son aplicables a las edades de la iglesia, las cuales en alguna ocasión estudiaremos con más detenimiento, pero quiero señalar una cosa muy importante. Dios tronó durante la segunda dispensación, en la dispensación de la gracia, en la dispensación segunda, tronó 7 veces. Cualquier persona que quisiera escuchar a Dios tronar, para entenderlo, tenía que entenderlo a través del mensajero de esa edad, para saber lo que Dios dijo. Porque cuando Dios habló a través de cada uno de los mensajeros, ese era Dios tronando. Así como tronó en el monte Sinaí. Allí tronó, nadie entendía, pero Moisés supo lo que Dios habló. Porque para eso se necesitaba un profeta allí. Ahora allí en el monte Sinaí Dios estaba tronando. Dice que el pueblo lo que oía eran truenos y lo que veían eran relámpagos y truenos. Veían relámpagos y oían truenos y estaba el pueblo temblando. Imagínese para este tiempo en donde Dios dice que se estará también relampagueando. Porque Él dice que la venida del Hijo del Hombre será como el relámpago. Así es que en este tiempo final habrá relámpagos y truenos también. Pero para entender aquellos relámpagos y truenos allá en el monte Sinaí se necesitaba un hombre, y ese era Moisés. Había que recordar a Moisés para saberse lo que Dios estaba hablando en el monte Sinaí. Pero ¿qué le pasó a aquella gente? Dijeron, a este Moisés no sabemos lo que le ha pasado. Ya hace 40 días, ya de seguro, ya cuando a la primera semana comenzaron a inquietarse. Ya cuando iban por el día número 20, ya estaban desesperados. Ya cuando iban por el número 30, ya estaban buscando otra cosa y otro líder. Y cuando el pueblo está buscando un líder, aparecen muchísimos líderes. Pero Dios solamente tiene uno para cada tiempo. Y no importa que Moisés se hubiera desaparecido de ellos y se hubiera ido para la cima del monte allá. No importa que ellos pensaran, este Moisés se ha ido de vacaciones, o este Moisés con tanta candela que le hemos dado, este nos ha dejado y se ha ido, porque eso fue lo que pensaron, o por lo menos los que quisieron guiar al pueblo a su manera, lo que trataron de enseñarle al pueblo. Este Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué ha pasado con él. Así es que este nos dejó ya. Ya son 40 días que no aparece entre nosotros. Pero no importaba el tiempo que él estuviera ausente, la ausencia no era motivo para buscarse otro líder, sino que la ausencia de Moisés era motivo para estar más en comunión con Dios, porque si ellos perdían a Moisés, lo perdían todo. Porque era el enviado de Dios. Así es que lo que ellos tenían que hacer era estar orando a la expectativa, sabiendo que Moisés había subido para hablar con Dios y estar esperando que Moisés descendiera con esas grandes noticias que vendrían del cielo, las cuales le serían dadas a Moisés. Pero el pueblo se desesperó y quiso hacer a su manera. Eso es lo que algunas veces nos sucede a nosotros. Algunas veces se sabe o se ha dicho, se va a hacer tal cosa, o hay tales o tales cosas que Dios va a hacer, pero algunas personas dicen, pero oye, pasa el tiempo y no hacen nada. Pasa un día,
una semana, un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, un año, y no hacen nada. Y eso pues se va a hacer. Así es que yo me voy y lo hago o busco a otra persona para hacerlo con otra persona. Pero no se debe hacer de esa manera, sino se debe hacer de acuerdo a lo que está programado, de acuerdo al plan de Dios. Porque el que se va por su cuenta o se busca otro o otras personas para hacerlo, está haciendo lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Ellos no esperaron a que Moisés descendiera y pensaron que podían seguir adelante, y Dios, por lo que hicieron, por lo que ellos hicieron, Dios dijo a Moisés: déjame raerlos a todos y yo te pongo a ti sobre un pueblo mejor, sobre un pueblo más grande, sobre un pueblo más poderoso. Y Moisés ahí fue que intercedió por el pueblo de Israel. Miren, aún habiendo el pueblo de Israel olvidado a Moisés y se buscaron otras cosas que no eran las que Moisés le había dicho, con todo y eso Moisés intercedió por ellos. Bueno, nosotros tenemos que comprender que así son la gente. Algunas veces quieren las cosas en el tiempo de ellos y a su manera. Pero la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que tener paciencia con Dios. Él ha tenido paciencia con nosotros. Pero nosotros algunas veces somos los que nos impacientamos y queremos que Dios haga las cosas a la ligera o en el momento que uno quiere y no en el momento que Él tiene planificado. Nosotros debemos esperar el momento de Dios y mientras tanto desarrollar, darle uso a la paciencia para que así esa paciencia esté manifiesta en uno en una forma tan amplia que usted puede esperar todas las promesas que Dios ha hecho. Porque todas las promesas que Dios ha hecho, uno las espera y tiene que tener paciencia. Si no tiene paciencia, ahí echó a perder todas las cosas. Mire, si usted no tiene paciencia, su fe va a tener muchos problemas. Así es que uno tiene que tener paciencia y esperar con paciencia el cumplimiento de las cosas de Dios. Tiene que esperar con paciencia todo lo que haya que hacerse y así uno estará agradando a Dios, porque uno entonces estará caminando al compás, al paso de lo que Dios está haciendo. Ahora fíjese, Moisés, con Moisés se impacientaron y cometieron ese error. ¿Sabe usted también de otra persona que cometió un error bien grave y le costó toda una bendición? Al pueblo de Israel le costó una gran bendición. Dios dijo que los que salieron de Egipto, de esos no llegaría a la tierra prometida ni uno de ellos, excepto Josué y Caleb, que fueron obedientes. Y en una ocasión otro profeta dijo que iba a llegar a cierto tiempo, cierto día, cierto lugar en donde se iba a llevar a cabo un sacrificio. Y estaba el rey con su gente esperando en ese sitio, todo estaba listo y no llegaba el profeta de Dios, no llegaba Samuel. Y entonces el rey, Saúl dijo: no llega el profeta de Dios, no llega Samuel, no llega para que haga el sacrificio, así es que vamos a hacer el sacrificio y todo está terminado. Y él se metió a hacer una labor que le correspondía a un profeta. Eso quiere decir que una labor que le corresponde a un profeta no la puede hacer otra persona. Si se mete a hacerla, le puede costar todas las cosas que él tiene como bendición de parte de Dios.
Y cuando llegó la hora en que Samuel, usted sabe, según los planes de Dios y según Samuel, a la hora que tenía que llegar Samuel fue a la hora que llegó. Y cuando por allá ven a un viejito que venía caminando, y Saúl ve a ese viejito que viene caminando, y ya Saúl le había hecho el sacrificio, lo había hecho todo, y cuando llega Samuel, imagínense, de seguro Saúl podía decir: mira, Samuel, ya te economicé todo el trabajo que te iba a hacer, ya te hice todo el trabajo. Muchas veces algunas personas piensan que a un profeta como Samuel se le puede hacer el trabajo que él iba a hacer, pero un trabajo de profeta no lo puede hacer nadie sino el profeta que Dios tenga para ese tiempo. Y esa obra no la podía hacer más nadie, era Samuel, porque era conforme al plan de Dios. Y cuando llegó Samuel, no encontró nada para hacer. Todo lo había hecho una persona que no era escogido ni llamado para ese trabajo. Así es que lo único que pudo hacer Samuel fue decirle el juicio de parte de Dios. Pues, si la bendición que Samuel iba a traer y lo que iba a hacer para bendición no lo pudo hacer, siempre un profeta viene con la bendición y la maldición. Si la bendición que él va a hacer no la puede hacer, no lo puede traer, porque la gente no lo reciben, o porque la gente no está preparada, o porque la gente lo bloquean, entonces entrega lo otro. Bueno, no quieren la bendición, me quedo con la bendición, tengan lo otro. Porque Dios pone delante del pueblo, delante de la gente, la bendición y la maldición. O sea que no es cosa de que no quiere ninguna de las dos. Si rechaza la bendición, automáticamente recibe la maldición. Bueno, Saúl perdió la bendición. Fue rechazado para ser rey de Israel. Y entonces Dios escogió a otro que todavía era un jovencito, pero que era conforme al corazón de Dios. Era conforme al corazón de Dios, tenía también las dos conciencias juntas, y ese hacía lo que Dios le dijera que hiciera. Bueno, eso nos enseña a nosotros que debemos nosotros caminar de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo al programa de Dios para el tiempo en que uno vive, no adelantarse ni tampoco atrasarse, y cuando hay algo para hacer, hay que hacerlo, y cuando hay que esperar, porque si uno se adelanta, entonces uno es responsable delante de Dios. Y el trabajo que está para uno hacer, no lo puede hacer el otro. Bueno, todo eso nos enseña estas cosas. Es como el trabajo que le tocaba hacer al sumo sacerdote, que era entrar al lugar santísimo con la sangre del sacrificio, de la expiación, de esa expiación que se llevaba a cabo el día 10 del séptimo mes, mas nadie podía entrar al lugar santísimo. Los hijos de Aarón entraron antes de Dios de prohibirle que entraran así otras personas que no fuera el sumo sacerdote, y entraron y Dios allí los mató. Así es que ustedes pueden ver que Dios tiene un programa y no podemos salirnos del programa que Dios tiene. En el estudio de la ley de Moisés y de las ordenanzas de Moisés, en nuestro estudio, nuestra serie Recordando a Moisés, creo que aprenderemos mucho, porque todo lo del pasado se repite en cada tiempo, y nosotros, si podemos descubrir el tiempo que nosotros estamos viviendo, el ciclo divino que estamos viviendo, el ciclo divino en donde Dios está trabajando, nosotros podremos encontrarlo en el Antiguo Testamento
y ver nosotros cómo debemos nosotros entender, cómo debemos hacer y cómo debemos nosotros estar apercibidos para no salirnos del plan de Dios. Recuerde, los ciclos se repiten y cuando se repiten, eso es la historia repitiéndose, pero en una forma actualizada. Así es que tenemos que recordarle esto, porque cada vez que comienza una dispensación, el ciclo pasado de las dispensaciones pasadas vuelve a recorrerse en una escala o nota más alta. Y yo creo que con eso les he dicho muchísimo. Pero recuerde que no nos tomará 2000 años aproximadamente para recorrer las 7 etapas que recorrió la iglesia gentil desde su comienzo de la primera edad hasta la séptima edad. Y no se necesitarán 7 hombres, 7 mensajeros para Dios tronar a través de 7 mensajeros. Aunque va a tronar 7 veces. Ahora, si Dios hubiera ido a tronar 7 veces consecutivas allá en la primera edad, ¿qué hubiera sucedido? Pues Dios lo que tenía era un solo mensajero en aquella edad. Así es que hubiera tronado 7 truenos consecutivos a través de San Pablo. Ahora Él promete hablar, tronar 7 veces consecutivas en este tiempo final. La gente están llamadas, así como estuvieron llamados en cada edad estuvieron llamados a buscar el mensajero a través del cual Dios estaba tronando para aquella edad y recibir su mensaje. Aquello fue tipo y figura, se convierte en nuestro tiempo, aunque es histórico, pero se convierte en tipo y figura de lo que ha de acontecer en nuestro tiempo. Un día vamos a descubrir que cuando Dios truene 7 veces consecutivas, Él estará hablando a través del instrumento que tenga en el tiempo en que Él truene cada trueno. Sí, cuando truene el primer trueno y use a su mensajero, pues Él dijo que tendría a su ángel para dar testimonio de estas cosas, para tronar a través de Él. Cuando Él truene el primer trueno, lo tronará. Y cuando la gente descubran lo que es el primer trueno, lo descubrirán oyendo ese trueno en palabras humanas, palabras audibles, palabras habladas entre seres humanos. Aunque la palabra es divina, pero hablada en idioma humano. Y si está vivo todavía la persona a través de la cual Él truena el primer trueno, si está viva todavía, tronará el segundo. Y si está viva todavía, tronará el tercero. Y si está viva todavía, tronará el cuarto. Y si está vivo todavía, tronará el quinto. Y si está viva todavía, tronará el sexto. Y si está viva todavía, tronará el séptimo. Y serán entonces las 7 voces, los 7 truenos apocalípticos, hablados y escuchados por el pueblo que viva en ese tiempo, así como cada trueno
que tronó en cada edad fue escuchado por el pueblo de esa edad a través del mensajero de esa edad, así será en el tiempo final. Se recorrerán entonces 7 edades o etapas, y las 7 voces del Señor estarán en ese ciclo que es un ciclo séptuple en donde se recorrerán 7 edades con 7 truenos, porque donde hay una edad tiene que haber un mensaje, un trueno. Si se recorren 7, tienen que haber 7 truenos. Y recuerden, cuando Dios tronó en cada edad a través de cada mensajero, ¿qué era el trueno en cada edad? Era el mensaje de Dios que trajo el mensajero y que reveló el secreto, el misterio para esa edad, y con eso llamó a los escogidos de esa edad. Y con ese mensaje la obra de Dios para esa edad fue revelada, manifestada. Sin ese trueno, sin ese mensaje y sin ese mensajero, la obra de Dios no podía ser llevada a cabo. Y así será, pero en una forma consecutiva en el tiempo final. Y así como en las 7 edades, los 7 mensajeros hicieron la obra de Dios para esas 7 edades y revelaron la palabra de Dios para esas 7 edades, lo que correspondía a cada edad. Así también será, pero en una forma consecutiva, en el tiempo final, cuando los 7 truenos hablen sus voces. Entonces, será conocido lo que antes no había sido conocido. ¿Y quién es el que truena? ¿Quién es el que truena 7 veces consecutivamente? No es Pablo. No fue Dios a través de Pablo el que 7 veces consecutivamente tronó una sola vez. Pablo fue el ángel mensajero que tronó una sola vez, y que su trueno fue escrito y que fue dado a conocer. Pero lo que tronaría el Señor, lo que tronaría el ángel fuerte, lo que tronaría el ángel que envía el Señor para dar testimonio de estas cosas, lo que él tronaría, no lo tenía que escribir Juan. Eso le tocaría a él darlo a conocer y a él mandarlo a escribir en su tiempo, porque con esos 7 truenos, con ese mensaje, es que él haría la obra de Dios para ese tiempo. Con cada trueno haría una parte de la obra de Dios para el tiempo en que él viviría. Eso sería lo que acontecería en los días finales. Eso es lo que no podía escribirse. No se podía escribir la historia de algo que estaba en el futuro, para que Dios no interrumpiera, o para que el diablo no interrumpiera lo que Dios habría de hacer. Porque Dios tenía en oculto toda una labor que sería hecha en la venida del ángel fuerte. Por eso los truenos del ángel fuerte solamente serían oídos en el tiempo final. Ya ustedes saben dónde estaba Juan.
Así es que Juan estaba en donde tenía que estar, en tipo y figura, en sombra de lo que sería la realidad futura. Y cuando todas esas cosas Dios las cumpla, vamos a ver que es algo más sencillo de lo que nos podemos imaginar. Todo eso lo encontraremos en tipo y figura, todo eso lo encontraremos y encontraremos que estará y se realizará en una de las fiestas, en una de las ordenanzas que Dios le dio a Moisés para pasarla al pueblo hebreo. Así es que yo creo que vamos entendiendo bien todo el programa de Dios. Vamos recordando a Moisés y más teniendo la promesa de que Él volverá y de que Él volverá en el tiempo de la venida del reino de Dios. Y allá en el monte de la transfiguración, allá fue visto, porque sería visto Moisés en el tiempo de la venida del reino de Dios, porque el Señor viene con Moisés y Elías. Y si Él viene con Moisés y Elías, hay que recordarle a quién, a Moisés. También hay que recordarle a Elías. Y también hay que recordar al Señor. Recordamos a Moisés porque Moisés tendrá un mensaje muy importante para el pueblo hebreo. Si Él le dio la ley, entonces tiene que traerlo al mensaje de la ley y las ordenanzas actualizadas. Así es que le quita la parte que ya fue para aquel pasado de la primera dispensación y los coloca en una nueva dispensación y les dice, no se preocupen, yo les voy a quitar, no les voy a quitar nada, yo les voy a dejar todo. Lo que pasa es que yo les voy a dar todo actualizado. No va a haber ningún problema con el pueblo hebreo, lo van a entender bien. Por eso fue dicho que el pueblo hebreo no recibirá a nadie excepto a un profeta. Es más, Elías solo no puede ir a Israel porque no lo reciben. Por eso es que va con Moisés. Porque si Elías le predica la segunda dispensación, no lo van a recibir. Pero si Moisés va con Elías, entonces Moisés, siendo el dador de la ley y las ordenanzas de Dios, le puede dar la ley y las leyes y ordenanzas de Dios para la nueva dispensación. Y decirle, se ha cumplido lo que fue prometido. Estamos ya en una nueva dispensación, en donde Dios dijo que haría un nuevo pacto con ustedes. Y por ahí comenzar a explicarle todo y decirle esto que está acá en el Antiguo Testamento, en las leyes y ordenanzas, acá en el Nuevo Pacto, es esto actualizado. Es lo mismo, pero en una forma actualizada. Y así por el estilo, ha de ser lo que ha de llegarle a Israel. Deje que truenen los 7 truenos consecutivos y usted verá que estará el mensaje completo. Y ese mensaje, al estar completo, ni se le puede quitar, ni se le puede añadir. Quitarle o añadirle es un problema para la persona que lo haga, porque se va a buscar problemas con Dios. Porque al mensaje de Moisés allá, en la ley, ni se le podía quitar, ni se le podía añadir.
Así es que al mensaje de las ordenanzas y leyes actualizadas ni se le podrá quitar ni se le podrá añadir. Yo creo que estamos entendiendo muy bien el plan de Dios. Creo que Dios nos está ayudando y creo que antes de que el pueblo de Israel reciba el mensaje que va a recibir, nosotros vamos a conocer el mensaje que ellos van a creer. Todo va a ser tan y tan sencillo que cuando ellos lo vean y lo vean a él viniendo por su novia gentil, van a decir, pero si a ese que al cual estamos esperando nosotros, a ese que le está dando las leyes y se las está actualizando, si nosotros estamos esperando a uno que nos va a traer las leyes. Si Dios lo que ha prometido es darle las leyes al pueblo hebreo, ellos lo están esperando, ellos lo van a ver. ¿Dónde usted vio la primera venida del Señor? Pues en Israel. Y a través de la historia usted ve la primera venida del Señor en Israel. El resto usted lo sabe. Los gentiles ven la primera venida del Señor en Israel. Los hebreos verán la segunda venida del Señor, aunque no sepan que es la segunda, la verán con la novia gentil cuando Él cumpla su venida, como el ángel fuerte, cuando Él cumpla su venida, tronando, rugiendo como un león, como el león de la tribu de Judá, rugiendo como rey, como hijo de David. Y entonces ellos van a verlo y van a recibirlo en el tiempo señalado por Dios, porque para todo hay tiempo. Recordando la ley de Moisés y recordando la ley de Moisés, recordamos, vimos, estudiamos y entendimos las primicias, lo que son las primicias, la gavilla mecida, vimos lo que es y vimos el doble cumplimiento que eso ha de tener. Sobre el doble cumplimiento no hablamos mucho, pero ya ustedes entienden mucho y saben lo que todo eso significa para nuestro tiempo. Y yo espero que estemos bien a la expectativa, bien alerta, para que cuando Dios esté cumpliendo todo eso, nosotros estemos disfrutando de todas esas bendiciones que hay en el cumplimiento de esos estatutos en una forma, cuando sean cumplidos en una forma actualizada. Y vayamos entendiendo que cada cosa de esa estará en uno de los secretos de alguno de los truenos apocalípticos. O sea, cosas que no se sabían serán sabidas, cosas que aún no sabemos, las habremos de saber cuando aparezcan siendo dadas a conocer en alguno de los truenos del Señor. Porque será en un mensaje séptuple que ha de haber sobre la tierra. O sea que será un mensaje, al ser un mensaje séptuple, será un mensaje perfecto. Será un mensaje completo, porque en el 7 es que se hace la completación de todo, se completa toda la labor. Bueno, Dios nos bendiga, Dios nos guarde y recordando a Moisés, hemos
en nuestro recuerdo, visto lo que aconteció allá y lo hemos traído al presente, y el recuerdo, lo que hemos recordado de Moisés. Hemos descubierto que no nos es de ningún beneficio si eso que recordamos de él no lo actualizamos. Pero como lo hemos estado actualizando, entonces vemos que todo aquello vino a ser tipo y figura de la obra que Dios estaría haciendo. Y en nuestra conferencia de esta ocasión recordamos la gavilla mecida, recordamos esta gran gavilla mecida, las primicias, esta gran primicia, y vimos la grande bendición que hay cuando Dios recibe esa gavilla mecida. Eso significa que toda la cosecha se llevará a cabo y que habrá grande bendición en todo el resto del trigo del Señor. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y nos siga ayudando y abriendo los sentidos para entender las Escrituras. Recordando a Moisés. Dejo con ustedes a nuestro hermano Palacio, nuestro hermano Bermúdez, no sé cuál de ellos es. Ya hemos estado algunos minutitos aquí. Para ustedes es más fácil que para mí. Ustedes están sentados escuchando. Yo estoy aquí más cerca de la lona, más cerca del calor y con dos focos hacia mí. Pero ni me he preocupado por eso. Y creo que lo que hemos hablado, le he estado buscando la vuelta, cómo explicarle todas estas cosas y cómo explicarle de que todos esos ciclos que se cumplieron en el pasado, tanto en el Antiguo Testamento como en las 7 edades de la Iglesia, también nuevamente se recorrerían, porque ese es uno de los misterios, y ahí es donde hay que vigilar mucho, cuando Dios recorre esos ciclos nuevamente, porque ahí hay una grande bendición para todos los hijos de Dios. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde, muchas gracias por vuestra amable atención. Si no se los había dicho, quiero decírselos en esta ocasión. Los hermanos de Puerto Rico le envían a ustedes muchos saludos en el amor de Dios. Y si ustedes tienen saludos para los hermanos de Puerto Rico, yo se los llevaré a ellos también. Muchas gracias y Dios les bendiga a todos.